Bienvenidos a Verdad y Vida, donde hablamos la verdad en la vida misma. Me gusta cómo quedó ese eslogan, porque hubo un tiempo que estábamos buscando. Sí, pero la verdad es que creo que por ahora queda. Sí, yo también estoy pensando en otro. Aquí donde la vida colinda con la verdad. Eso es muy fuerte. La verdad. Yo creo que exactamente este momento tiene que ver con el tema del día de hoy. Es cierto, me encantó. Seguramente sí. Ya lo sabes, lo dice acá abajo. El tema del día de hoy, el capítulo 12 de Verdad y Vida. Este 12. Es un capítulo de miedo. ¿Por qué? Dirán algunos. Porque vamos a hablar no solamente de errores, sino de horrores que uno hace para entender la Biblia. Cuando uno lee y saca cualquier conclusión que se le ocurrió, menos la que era, es como que literalmente nos manda, ama los unos a los otros, y tu interpretación es ama a los que me caen bien. Y es tu interpretación, pero no es lo que dice la Biblia. Tu interpretación es, ya, no voy a quemar a la gente que no lo hagas. Pero sí, en efecto, nos reímos mucho, la verdad, haciendo este tema, con producción lo máximo. Y nada, la pregunta del día de hoy es, para que reflexiones ahorita, mira, ponte cómodo, siéntate, agarra tu agüita, hidrátate. Es una pregunta filosófica, ontológica, sociológica, axiomática, etimológica, epistemológica, que creo que se han hecho muchos filósofos a lo largo de la historia. Teólogos han debatido sobre esto, pero ¿alguna vez has leído la Biblia y sientes que no has entendido nada? Mira, esto es como esos... Por favor, ponme de fondo a Dora la Exploradora. Siento que es como eso que... ¡Yo también! Sí, es como... ¿Alguna vez has leído la Biblia y has sentido que no has entendido nada? ¡Yo también! Porque creo que todos en algún momento hemos sentido eso, hemos acercado... Pero que sea Dora como una Biblia, pues. ¿Puedes hacer eso? ¿Sí? Sí, por favor. Todo se logra, dice, todo se puede. Han comprado paquete premium con la guía. Gracias, perfecto. Bien. Pero es que es eso, muchas veces hemos intentado acercarnos a la Biblia y nos cuesta, ¿no? Justo hoy día hablaba con una persona y me decía, pastor, yo sí, normal, no tengo problemas con la Biblia, pero cuando entro a determinados libros como Números, Levíticos, wow, es como que... Es como, no sé si has visto de repente estos reels, ¿no? Es como, necesito una palabra de aliento y viene la genealogía de Levítico. ¡Ah, sí! Por favor, ponme una genealogía de fondo. Sí, es como que estás tranquilo. ¿Qué es una genealogía? Como para que lo pongan. O Yo sea, creo que me entendieron. Sí sé que es una genealogía, claro. Que todas las personas ahí... Sí, o sea, un árbol genealógico. Eso es lo mejor. Ya está, un árbol genealógico. ¡Eso! Hoy vamos a hablar entonces de los errores más comunes que existen a la hora de intentar leer la Biblia o aprender algo de la Biblia. Vamos entonces con... Es más, si quieres, ve y trae tu Biblia, corriendo. Si lo tienes ahí a la mano, para que sea una clase en vivo, así, con tu Biblia ahí. ¿No? Así que el primer horror, es un horror, honestamente, no es un error, es un horror. Es leer tu Biblia sin orar primero. ¿Sabes qué? Eso, cada vez veo que esa es una práctica más común. Terrible. O sea, de verdad, yo por lo menos... Terrible. Yo recuerdo cuando yo era muy chiquito y yo estaba aquí, pues en la escuela dominical, acá chiquito, unos 5 o 6 años. Eres como Victoria. Sí. Sí, era como, bueno, un poquito más grande que Victoria. Siempre nos recalcaban eso, ¿no? Antes de leer la Biblia, vamos a orar. O sea, había un montón de cosas ahí en esa escuela dominical. Yo, de verdad, yo no me acuerdo los nombres de los hermanos que me enseñaron, pero un abrazo acá. Ya los veré en la eternidad, porque no los veo antes. De verdad, yo no me acuerdo de ellos, pero... ellos me acuerdo sí se deben de acuerdo. Probablemente, sí. Me acuerdo de algunas cosas puntuales. Me acuerdo, por ejemplo, que teníamos eran como unos canguros que tenían una bolsita para poner la ofrenda. Y cada uno tenía nombre. Ponme un canguro de fondo. Con su Biblia. El día de hoy todo tiene Biblia, perfecto. Es que estamos hablando de errores y horrores de leer la Biblia, así que el canguro tiene que tener su Biblia. Y una de esas cosas que a uno le enseñan de chiquitos, o nos deberían enseñar de chiquitos, es antes de leer Biblia, vamos a orar. Entonces, oras y pum. Pero ¿por qué orar? ¿Es algo ritualístico? ¿Es una ceremonia? ¿Por qué? En el Salmo 119, que es por cierto un capitulazo de Salmos, en el versículo 18 dice, abre mis ojos y ayúdame a mirar las maravillas de tu ley.
Y eso es porque el que puede dar entendimiento es Dios. Estamos hablando de entender la voz de Dios, la palabra de Dios. Es Dios hablándote. Sí, no es posible para el humano de a pie entender. Y es más, si tú de repente recuerdas antes de venir a los pies de Cristo, antes de conocer a Cristo como tu Señor y Salvador, de repente has leído la Biblia antes de poder tener ese encuentro con Jesús y no has entendido nada. Claro. Y es porque la Biblia no es un libro de conocimiento, no es un libro simplemente de sabiduría en general, es la voz de Dios que debe ser literalmente explicada a nosotros a través de su Espíritu Santo por el mismo Dios. O sea, no podemos entenderlo. Humanamente no entra, no hace efecto, ¿no? Y eso hay que tenerlo muy en cuenta porque realmente, si nosotros leemos la Biblia sin orar, pues también realmente estamos buscando la voz de Dios. Claro. ¿No? O simplemente queremos cumplir de repente con un checklist o con decir, yo leo todos los días, pero no estamos buscando un tiempo íntimo con Él. Porque antes de abrir la Biblia debemos abrir nuestro corazón delante del Señor. Bien, vamos al segundo el segundo error que vamos a ver cuando intentamos leer Biblia. Y este es un clásico, sacar versículos de contexto o lo aplicamos a nuestra conveniencia. Mira, el más clásico de clásico es el Filipenses 4:13. Tú y yo lo sabemos, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y lo he escuchado y lo he visto en tantos lugares. Postes, stickers, sí, polos y todo. Y espera, no está mal, pues obviamente ponerte un polo, llevar una mochila, algo que diga el versículo, está excelente. Pero, ¿realmente entiendes de qué va? O de repente en algún momento tú o has visto que lo han usado fuera de contexto. Es uno de los versículos que es más sacado de contexto, claro, porque creemos que es un versículo que nos da superpoderes. Sí, pensamos que somos invencibles, somos el Superman cristiano. Todo por Cristo, yo hago todo. Sí. Y en realidad el pasaje habla de Pablo dando a conocer que ha aprendido a vivir en la escasez y en la abundancia. Ese es el todo lo puedo. Incluso cuando ha sido torturado en las cárceles, ha pasado hambre, y que en medio de soportar todas estas pruebas por Cristo, pues todo eso él ha podido hacerlo en Cristo, que lo ha fortalecido. Así que, mi querido amiga, tú que estás escuchando, por favor, a la próxima que quieras subir un post o un estado en el gym poniendo todo lo puedo en Cristo que me fortalece, piensa si realmente el versículo quiere decir eso o no. Como diría un amigo nuestro, que él da clases acá también, sí. En nuestra iglesia, en la escuela bíblica, que es lo que dice la frase. Un texto fuera de contexto es un pretexto. Es un clásico, esa frase es muy, muy épica. Y recordar esto que se menciona en 2 de Pedro, capítulo 1, versículos del 20 al 21, que en síntesis dice que la profecía, la palabra del Señor no es de revelación privada, no es para hacer voluntad de hombre, sino para literalmente entender la palabra que es inspirada por Dios y que literalmente también el Espíritu Santo nos hable a través de la palabra. Entonces no intentemos sacar conclusiones que no van al caso. Yo entiendo, y de repente algunos que ya tienen cierto tiempo estudiando la Biblia, hay aplicaciones, es diferente, pero el mensaje es uno solo, no es que son varios, no es que el mensaje es que es algo Ahora, la centrado aplicación en a la vida de cada uno, como decías. Claro, es diferente. Tú puedes hacer muchas aplicaciones, ¿no? Pero sí, cuidemos eso porque es la palabra de Dios. Y si nosotros empezamos a interpretarla mal y aún peor, a enseñarla mal, lamentablemente vamos a hacer no solo que nuestro corazón se desvíe, sino de repente a las personas que nos estamos enseñando. Entonces hay que tener mucho cuidado porque tiene un propósito. Cada palabra, cada letra puesta en nuestra Biblia y lo que tiene su Biblia al costadito, tiene un propósito y fue inspirada por el Señor con un propósito. No lo saquemos de contexto para moldarlo a nuestra propia conveniencia. Hace poco, aquí en la iglesia, hubo un congreso juvenil y tuvimos de invitado a es un capacitador de escudriñar la palabra, Nick Davis, grande Nick Davis, si estás viendo esto. No creo la verdad, pero un abrazo, igual te voy a pasar el video. Ese hombre justo mencionaba que había un tropo clásico y es creer que el centro de lo que dice la Biblia es uno mismo.
porque al final el centro es Cristo, ¿no? Toda la Biblia nos va a llevar a Cristo. La temática unida de la Biblia es Cristo. Sí, sí, sí. Si tú lo ves para otro lado, por ejemplo, si hablas de David y Goliat y quieres centrarlo en ti, entonces tú puedes vencer a los gigantes y ya no se trata de eso, se trata de que es por el poder de Dios que David puede hacer algo, no por su no hay que ponernos virtud. en el lugar, claro. Claro. Y hay que entender también que o sea, este es un tema muy delicado porque no podemos jugar con la palabra de Dios. Sí, es complicado. Entonces, ten mucho cuidado. Y si en caso no sabes cómo interpretar, de repente tú lees un texto, ves algo que te parece un poco raro, ¿no? Por ahí hay algunos versículos controversiales, ¿no? Tú dirás, ¿y esto de qué va? ¿Por qué dice tal cosa? No lo entiendo. Pues pregúntale a tu pastor, a tus líderes, a quien tú tengas alrededor que pueda guiarte en Cristo. Porque es necesario tener también esos tiempos en comunidad para poder entender qué es lo que dice la palabra. Perfecto. No te quedes con la duda. Sí, no te quedes con la duda, definitivamente. A propósito, antes de continuar, vamos a dar un par de tips rapidísimos. O sea, dentro de estos errores también hay unas cosas que quisiéramos quizás mencionar. Hay dos fuentes en las cuales nosotros siempre recomendamos que puedas chequear, aunque sea un poco, para de repente ir un poco más allá, entender qué es lo que quiere decir la Biblia. El primero es una página buenísima que es Enduring Word, ¿no? En español, en latino, Enduring Word. Por ahí de repente por ahí le van a poner seguro abajo. Es una página muy buena porque te da comentarios. Junta varios comentarios. Claro, en realidad junta varios comentarios y posturas del texto bíblico y te da una idea del contexto, de qué está pasando a nivel histórico, de qué referencias hay. Dirigido, de repente cómo era, por ejemplo, justo estaba leyendo Enduring Word en 1 Corintios y hablaba de cómo era, por ejemplo, la iglesia de Corinto, qué es lo que ellos tenían, históricamente cómo era su ciudad. Claro. Entonces toma un poco más de sentido de repente lo que empezamos a leer en la Biblia cuando entendemos todo eso. Entonces, esta página es muy buena, muy confiable, ¿no? En ningún momento tergiversa la palabra, muy chévere. Y tiene para todos los versículos, o sea, todos los versículos. Claro, sí. Puedes buscar todos los libros de la Biblia y ahí aparece. Y si quieres un poquito más, de repente ya tienes tiempo en la fe, pues puedes buscar el Bible Hub, ¿no? Bible Hub. Quiere decir, ponme un delfín de fondo, por favor. Sumergiéndose en un mar de Biblias. Un delfín sumergiéndose en un mar de Biblias. Sí, puedes hacer eso. Grande producción. Me odio. Un poquito, creo. Poquito. Pero tiene sentido, somos así. Sí, todo tiene Biblias hoy día. Claro. Biblias. Estamos hablando de la Biblia. Bien, entonces. Esta página Bible Hub lo que tiene es una versión interlineal de la Biblia. Tiene varias opciones también. Ahí puedes comparar en versiones, varias cosas. Sí. Y esta versión interlineal, pues el griego y el hebreo. Sí, o sea, puedes ver literalmente cada palabra en el original y contrastarlo con qué significa, en qué otra parte de la Biblia menciona. Entonces, creo que está muy bueno. Si tú quieres usarlo, bacán, y si no, pues... Ayuda mucho, por ejemplo, para los estudios bíblicos profundos, ¿no? Si tú de repente tienes planificado en tu semana un día de estudio bíblico profundo, esta página ayuda bastante. Y vamos entonces con el tercer error, el tercer horror, y es clásico, es que lees, pero no aplicas lo que lees. No funciona así. Un gravísimo error de leer la Biblia. Si tú solamente lees y se queda en conocimiento, pues no va a ser nada, la verdad. Tienes que ir más allá. Tienes que creer, tienes que obedecer. Si no, ¿qué sentido tiene? Al final también entender que parte de esta voluntad de obediencia es la forma como el Señor nos transforma, sino cuál es la motivación de leer la Biblia. Claro. Y entender de lo que dice Dios y su palabra, de su voluntad, si al final en nuestra vida no lo vamos a hacer. Claro. Y vamos, por ejemplo, a Santiago capítulo 1, versículo 22, si mal no recuerdo, que menciona que tenemos que ser hacedores de la palabra y no solamente oidores, porque si somos oidores nos vamos a engañar a nosotros mismos. Si nosotros pretendemos solamente saber pero no aplicar, la verdad que no llegamos muy lejos. Y así rápidamente hemos llegado al cuarto error, el cuarto horror del día de hoy es leer si no tienes constancia, o sea, inconstantemente, de vez en cuando, o mejor dicho, o por rutina. Es decir, si lo haces simplemente por default. O para cumplir, ¿no? Por ahí de repente tu líder es bien intenso y te pregunta, ¿has leído la Biblia? Claro. No, sí.
Hoy día Sí. ya, todos los días yo leo la Biblia, pero por cumplir nada más para responderle al líder, al pastor que te pregunta siempre si has leído, para eso leíste. Pero no fue más allá, no hubo una meditación en la palabra. Claro, o porque tienes que dejar tu cuadernillo, tu pastor, Claro. a tu líder, a tu maestro, y ya con eso cumpliste. No, tiene que ser algo mucho más sincero, ¿no? Yo entiendo que a veces uno puede verlo con un tema de costumbre o algo así, pero recuerda que es algo vivo, ¿no? O sea, si realmente te la acercas a palabra es Dios, es viva. eso. Es más, si tú lees el mismo versículo hoy y luego lo vuelves a leer el otro año, te afecta de una manera diferente, porque Y- la palabra es viva. Entonces no podemos, a la palabra viva de Dios, a Dios mismo hablándote, lo puedes encasillar en, bueno, ya lo leo, Claro, y ya listo, definitivamente no. ya está ya. Y recordar entonces esto que dice en Josué capítulo 1, versículo 8, que ya lo hemos referenciado en capítulos anteriores, que no se aparte de tu boca el libro de la ley, sino que meditemos de día y de noche en él, a fin de que el Señor prospere en nuestro camino, ¿no? No en base a algo que querramos y ya, sino dentro de la voluntad de Dios. Así es. Y un peligro que deriva un poco de esta lectura sin ganas, sin propósito, sin constancia o por rutina o por cumplir, es la bibliomancia, que podría ser un bonus track de estos horrores de leer la Biblia. ¿Qué es la bibliomancia, Eder? Ya, esa es una buena. A ver, mira, por favor ponme de fondo una ruleta y al centro de la ruleta una Biblia. Voy a explicar. Sí, mira, la bibliomancia se conoce como ese acto en el cual yo sé que voy a chocar con algunos porque de verdad yo sé que hay algunos que siguen aplicando esto. Agarras tu Biblia y abres en cualquier parte y metes tu dedo ahí. Metes tu dedo y dices, este versículo es para mí porque el Señor está permitiendo que yo hable la Biblia en cualquier parte y ya. Y yo entiendo la idea y por más que el Señor en su infinita misericordia podría alguna vez respondido algo a través de ello, no es algo que vamos a recomendar jamás, porque no estás acercándote seriamente. Es como Estamos que tú... leyendo la Biblia sin propósito. Claro. Como si fuera, no sé, un tipo de consejo, o sea, como un consejo que sacas de una galleta de la fortuna. Como algo súper random. Claro, y en realidad también le restamos valor a lo que significa la Biblia, que es la palabra de Dios. Es como que tú... Ten mucho cuidado, por favor. Sí, es como que tú te quieras acercar a alguien y tú dices, hoy día quiero aprender un dato random y aprendes un dato que es que, no sé, que su primera mascota fue un pez llamado Jonás. Es un gran nombre para un pez. Sí, es un gran nombre, pero es como... Claro. ¿De qué sirve así? Sin contexto. No podemos hacer eso. Exacto, así que ten cuidado también de buscar la palabra de Dios sin propósito, sin un norte, ¿no? Algo que siempre recomendamos es elegir un libro y empezar a leerlo en orden, o también muchos planes, incluso los puedes buscar en internet, ¿no? Planes de leer la Biblia de manera cronológica, empezando por los evangelios, por las cartas de Pablo, por el Antiguo Testamento, el Pentateuco, muchas formas. Pero no lo leas solamente a la nada. O sea, de pronto ese día se te ocurrió leer tal cosa y lo hiciste, ¿no? Tengamos cuidado con eso. Muy bien, así que ten cuidado, por favor, porque estos 4 errores están a la vuelta de la esquina. Casi todos los hemos cometido en algún momento, culpables. Sí, pero recuerda que la Biblia no es un libro más, sino que es la palabra de Dios. Hay que acercarnos con viva y mucho eficaz, cuidado. como dice su misma palabra. Claro. Bien, entonces ya sabes lo de siempre, estás en @televida.pl, en Verdad y Vida, comparte este video si te ha gustado y hay un desafío, por supuesto. Sí, Renita. obviamente, y vamos a revisar la tarea. El desafío de esta semana es lee un versículo o un pasaje que tú quieras, escógelo, orando obviamente, recuerda lo que hemos hablado. Anota de repente lo que Dios pueda hablarte y compártelo con tu pastor o con tu líder, para que pueda darte su propia apreciación. Y de esa manera tú puedas ver si realmente estás leyendo o estudiando bien la palabra de Dios. Y si de plano, después de este video, pues encuentras algo que realmente el Señor ha hablado a ti, te ha hablado a través de la palabra, que has entendido, ponlo en la caja de comentarios aquí en el video de YouTube. Te vamos a leer. Perfecto. Bueno, ya no hay tiempo para más. Esto ha sido Verdad y Vida, ya lo sabes, donde... La verdad cobra vida. Espera, ese es el eslogan de Televida. Ok, producción, no lo banees, gracias. Gente, un gustazo. Nos vemos la otra semana a las 8 en el prime time de Televida. Chao, chao, bendiciones. Chao.